De enfermería en cuidados intensivos hablaremos de la técnica de aspiración de secreciones. Empezaremos por saber qué es aspiración de secreciones. Pues es la extracción de secreciones de la tráquea y bronquios por medio de un catéter de aspiración a nivel de orofaringeo. Y existen dos técnicas de aspiración. Esta es cuando el paciente está intubado, que es la técnica de aspiración abierta y técnica de aspiración cerrada. Hablaremos de la técnica de aspiración abierta. Esta se refiere a la aspiración en la que, para realizar la técnica, se precisa desconectar el circuito del respirador. Se utilizan sondas de aspiración de un solo uso. El material para la aspiración de secreciones por técnica abierta es aparato de aspiración, guantes desechables estériles, solución para irrigación, jeringa de 10 mililitros, sondas para aspiración de secreciones, solución antiséptica, riñón estéril, jalea lubricante, gogles de protección y cubrebocas, bolsa reanimadora con tubo para oxígeno y, si es en caso necesario, bata. La técnica de aspiración será, primero, higiene de manos, evaluar la frecuencia del paciente y auscultar los ruidos respiratorios. Si el paciente está conectado a un monitor, se debe vigilar constantemente la frecuencia cardíaca y tensión arterial. Explicar al paciente el procedimiento que se le va a realizar cuando sea posible. Corroborar la funcionalidad del equipo de aspiración, muy importante. Corroborar la función del sistema de reanimación manual, adaptado al sistema de administración de oxígeno a concentración del 100%. Colocar al paciente en posición semi-Fowler con el cuello en hiperextensión si no existe contraindicación. Colocar equipo de bioseguridad, cubrebocas, gogle, bata y guantes. Activar el aparato de aspiración. Colocarse guante estéril en la mano dominante. Puede colocarse en ambas manos y considerar contaminado el guante de la mano no dominante. Con la mano dominante, enrollar la sonda en la mano dominante. Conectar la sonda de aspiración al tubo de aspiración, protegiendo la sonda con la mano dominante y comprobar su funcionalidad oprimiendo digitalmente la válvula de presión. Desconectar al paciente del ventilador. Colocar la conexión del ventilador sobre una compresa de gas estéril y cubrirla con un extremo de la misma para evitar el escurrimiento. Ventilar y oxigenar, dar de 4 a 5 respiraciones. Lubricar la punta de la sonda con la jalea lubricante. Introducir la sonda de aspiración en el orificio del tubo de traqueostomía o endotraqueal suavemente durante la inspiración del paciente hasta encontrar una ligera resistencia. Introducir la sonda por el tubo suavemente. Realizar la aspiración retirando la sonda 2 a 3 centímetros. Una vez introducida, mientras se aplica una aspiración intermitente, presionando la válvula de presión utilizando la mano no dominante. Durante la aspiración se realizaron movimientos rotatorios con la sonda tomándola con los dedos pulgar e índice. Limitar de 10 a 15 segundos. Oxigenar al paciente, igual mismamente realizando de 4 a 5 ventilaciones. En este momento se puede administrar la solución solo si las secreciones son espesas. Aspirar las secreciones de acuerdo a las instrucciones anteriores, limpiar la sonda con una gasa estéril y lavar con solución. Se continuará con la aspiración de secreciones hasta que las vías aéreas queden sin secreciones acumuladas. Después se va a conectar nuevamente al paciente al ventilador mecánico. Después desecharemos el material de acuerdo a la norma 087. Después vamos a valorar campos pulmonares para realizar la higiene bucal del paciente, para después y últimamente documentar en el expediente clínico la fecha, hora y frecuencia de la aspiración de secreciones. De la siguiente técnica es la aspiración de secreciones por técnica cerrada. La aspiración de secreciones en pacientes sometidos a ventilación mecánica, en la que no se precisa desconectar el circuito del respirador. Esta técnica reduce la hipoxia y alteraciones hemodinámicamente derivadas de la desconexión. Minimiza el riesgo de infecciones cruzadas entre el paciente y el personal durante el proceso de aspiración. El material que ocuparemos en la aspiración de secreciones en técnica cerrada solo serán guantes, jeringa, agua destilada, gasas y, si procede,
cubrebocas y bata. La técnica para aspiración de secreciones por técnica cerrada será: igualmente realizaremos higiene de manos. Explicar al paciente el procedimiento. Colocar al paciente en una posición si es necesario. Abrir material, guantes, solución salina, agua inyectable y jeringa. La colocación de guantes. Después haremos la aspiración utilizando una técnica aséptica. Conectar el catéter de aspiración cerrada al circuito del ventilador extrayendo el adaptador giratorio y colocando el sistema de catéter de aspiración cerrada en el tubo endotraqueal, o sea, el TEC, o en el tubo de traqueostomía mediante una conexión en y entre el circuito del ventilador mecánico y el catéter de aspiración cerrada con un tubo flexible. Aspirar presionando la válvula de aspiración y retirar suavemente el catéter. Girar la válvula de control hasta la posición de cerrado. Recordar que la aspiración no debe de durar más de 10 a 15 segundos. Siempre vamos a estar vigilando el monitor, frecuencia cardíaca y tensión arterial. En el orificio de irrigación, colocar la jeringa de 20 o 10 mililitros con suero fisiológico estéril. Presionando la válvula de aspiración y lavar el catéter. Repetir hasta que el catéter esté limpio. Para finalizar el procedimiento nos debemos de lavar las manos, vigilar constantes vitales y registrar el procedimiento en hoja de enfermería. Recordemos que la aspiración de secreciones se realizará cuando haya secreciones y cuando se detecten sonidos respiratorios que nos indiquen la existencia de estas mismas.